Muy buenas YouTube. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar, por así decir, a algo que ha llamado poderosamente mi atención. Y es que he visto pues, que en redes y demás pues salía el vicepresidente de la NPC, Manion, dando un poco los criterios o los motivos por los que habían dado ganador a Derek Lunsford por encima de Hadi Chopin. Así que me parecía un vídeo muy interesante para reaccionar. He visto fragmentos, no he querido ver el vídeo entero para poder reaccionar de forma fidedigna y auténtica a lo que vaya compartiendo aquí el bueno del señor Manion. Y vamos a ello, sin más dilación. Vamos a por este vídeo. Hi everyone, Tyler Manion here, NPC Worldwide and IFBB Pro League Vice President. Un poco la introducción, vamos a ver. About open or any other division. And that is just a statement that I personally do not agree with, okay? How we all judge at the table, it doesn't matter if you have 8 titles, it doesn't matter if you have 0 titles. The best person on that day, the person that we think best fits the criteria, is who we're going to put in first place. It doesn't matter what their past history is. That is not taken into account when we're looking. We're looking at what's on stage in front of us that day. Refiriéndose al dicho este de que para ganar hay que noquear al campeón, y está diciendo que no están para nada de acuerdo con este factor, que lo que premian y dictaminan como ganador es el mejor físico de ese día. Y en esto estoy completamente de acuerdo con él. No importa el historial competitivo de la persona, los títulos que tenga. Este certamen, si lo hacemos de forma justa y como se deben hacer, es que el mejor hombre ese día, en esa hora concreta de la competición, es el que debería ganar. Ahí sí que coincido con él. And that's all that matters. So that common expression, you know, to beat the champ, you have to knock him out. Throw that out the window. That is not used at all while any of our judges are judging shows and we're at the table. So the first pose up is the front double bicep pose. Vamos con lo que nos interesa. Vamos a juzgar pose por pose el físico de cada uno de los competidores que quedaron primero y segundo. As you see here with Derek improved his arms from last year. He improved his legs from last year. His quads, the overall density and sweep to his quads came up dramatically from last year. All you have to do is go look at pictures or videos of Derek from last year to Derek from this year. Derek has a crazy taper with crazy wide flaring lats, all down. Bueno, aquí creo que ya se empieza un poquito a contradecir el mismo, ¿no? Pues está diciendo que no importa tu historial competitivo y que lo que van a premiar y juzgar es el físico. Aquí se contradice un poco, pues está valorando el físico de Derek con relación a su mejora al año pasado. No está valorando su físico actual en comparación con el competidor más que me le sigue más de cerca, en este caso, o su competición más directa, que es Hadi Chopin, sino que está valorando su físico en comparación con el mismo Derek del año pasado. Vamos a ver cómo avanza el vídeo. To a very small waistline, his arms flow very proportionally with his body, and his legs now have much more balance compared to his upper body. Now we look at Hadi's front double bicep pose. His arms flow pretty well into his physique, although I would argue here that Derek's arms flow better with his pose. Hadi has a very good taper, but next to Derek's taper, it is not as prominent. Hadi's waist is wider, and his lats are not as wide as Derek's. Then we move down to the lower body. Hadi still has strong quads. Yes, they're also in good condition as well. Bueno, aquí con lo que ha dicho yo no coincido en absoluto. Dice que se refería a que la forma en V de Derek era mucho mejor que la de Hadi, que los brazos de Derek no dice que sean mejores que los de Hadi, sino que han mejorado en comparación con Derek del año pasado. Dice que la curvatura de las cuádriceps de Derek son bastante más prominentes y que son mejores que los de Hadi. Yo ahí difiero bastante. Creo que el corte muscular, la separación, la dureza que presenta Hadi en las piernas es bastante mejor. Y también difiero que dice que la cintura de Derek es más pequeña y está más apretada que la de Hadi. Simplemente creo que hay una diferencia de pose. Derek aquí hace una especie de un pequeño vacío abdominal, pero si os fijáis, la anchura de cinturas es muy similar y los dos tienen una cintura bastante pequeña, metida y con dureza.
Javi opta por la opción de hacer la pose apretando el abdomen, por así decir, con lo cual se le ve claramente más relieve en la zona del abdomen, y Derek, como digo, pues hace una pose que hace parecer quizás ópticamente la cintura un poquito más pequeña, pero no creo que para nada sea el factor como lo dice aquí Tyler. However, Hadi has an imbalance between his left and right quads. His sweep on his left side is more pronounced than his sweep on his right side. Tampoco coincido con ello. Aquí nos está diciendo que hay una diferencia importante entre una pierna de Hadi y la otra. Es simplemente, creo que el factor de cómo está posando. Está posando con una pierna apoyada y la otra un poquito más separada, como hacen muchísimos culturistas. Derek está posando las dos piernas de frente, con lo cual puede invitar a parecer que tiene más simetría entre ambas, pero en absoluto creo que hay un desbalance en las piernas de Hadi. Simplemente creo que es la posición de las piernas, sin más. Y es una pose que muchísimos atletas la realizan así, y en todos los atletas, obviamente, por la posición de las piernas, una está más abierta y la otra está en una posición más de frente, más apoyada. No significa que tenga un desequilibrio, es simplemente la posición que está realizando la pose. Tampoco coincido con esto. That is symmetry. So that is an imbalance, and we take that into account as well. Next up is the front lat spread pose. So as you see, Derek brought his arms and shoulders, not only the size, but also the detail for his arms and shoulders up from last year. Okay, we're still looking at every single body part in this pose. I've already covered the lower body between Derek and Hadi's quads. Otra vez, está comparando a Derek con el Derek del año pasado y está valorando su mejora. Que un atleta haya mejorado mucho de un año a otro no quiere decir que deba ser el ganador. No es un Mr. Olympia al atleta más mejorado, es Mr. Olympia al mejor físico de ese día. So we know what's going on with the lower body. In the upper body in this pose, they both have very wide lats, again, that flow down into nice tight waists. However, when you look at the V-taper here, you see Derek does still have a better V-taper than Hadi. However, when you go up into the fullness and detail of the chest, Hadi still has an advantage there. Hadi still has a nice V-taper overall, even though there is the imbalance in the legs. You know, the side... Pues sinceramente, y con la mano al corazón, ¿dónde está el desbalance y la simetría en los cuádriceps de Hadi? No la veo. Aparte creo, bueno, no hace falta ser un experto. Yo llevo 30 años viendo culturismo, viendo físicos, y yo creo que cualquier ojo, aunque esté no educado, va a ver que la separación y el tamaño muscular en las piernas de Hadi es mejor, y la dureza general del físico de Hadi es superior a la de Derek. Así que no estoy muy de acuerdo con las valoraciones y con los criterios en los cuales se apoya para decir que es mejor en esta pose. It's comparable, even if Derek's are just a little bit bigger now. But overall, also with the midsection and even with the waist, you know, partially sucked up, partially vacuumed, right? The detail all throughout Hadi's core and his chest still gives him the edge in this pose, as you can see in this real close-up video and what we were seeing from the table. Bueno, corrijo. Al final dice que esta pose es mejor en Hadi que en Derek, lo cual coincido. Aunque para mí también era superior Hadi en lo hice de frente. Derek took a pose that is not his strongest and made gains on it. However, this is still a pose that goes to Hadi. So now it's 1-to-1. Hadi takes the front lat spread. Next up, Bueno, creo que vuelve a recalcar la mejora de Derek con respecto al año pasado. Y yo vuelvo a recalcar, creo que es un error valorar o conceder la victoria en un campeonato en base a la mejora. Vuelvo a decir, no es una competición al atleta más mejorado, sino es una competición al mejor físico de ese día, el rey, el Mr. Olympia. The side chest pose. Now again, as I explained in the criteria video, we're looking at everything here in the side chest pose. We want to look at the width from shoulder to shoulder up top. We're looking at the details in the size of the arms and the shoulders and how they flow. Okay, your waist needs to be in tight. We're obviously looking at the side leg here, okay, for the lower body.
And of course, we're looking at the chest. We're looking at how thick it is, how detailed it is. Okay. So now when we take this pose and compare Derek and Hadi, Derek improved this pose tremendously from last year. You can see all the new tissue in this pose that he added to his chest. Una vez más, recalca lo mucho que ha mejorado Derek del año pasado a este. You can also see striations. He actually has striations on the inside of his chest here, the backpack, and you can see the thickness in his chest now. Then you look at the... O sea, tenía que valorar única y exclusivamente el físico de Derek ese día en comparación con el de Hadi. No sé qué va a decir a continuación, pero yo de momento en esta pose lo que sí veo es que no que la pierna de Derek sea sustancialmente mejor, sino que la está posando de una forma más acertada. Hadi la tiene más hacia afuera, por así decir, no está apoyando la rodilla contra su otro muslo. Derek lo está haciendo, en consecuencia se le ve el paquete muscular del isquiotibial, cuádriceps y demás con más empaque, se le ve con más comba, también está un poquito más agachado, lo que invita a que se vea más pronunciado. Y arriba sí que veo una diferencia sustancial en cuanto a los cortes musculares en deltoides, pectoral, incluso serratos, como tiene la cintura más controlada, más metida Hadi, y luego la separación del brazo, ¿no? Braquiales, tríceps, bíceps lo veo más separados. Vamos a ver. Density and detail that he added to his arms and shoulders from the outside. This improved a lot from last year. Then we go down to his lower body and his side leg. His side leg was crazy detailed and crazy dense and bigger than last year. So when we compare this to Hadi had... No sé cuántas veces ha dicho ya en el vídeo, y no llevamos demasiado, la mejora sustancial que he tenido con el año pasado. Has a very striated chest. So chest alone, yes, Hadi's chest is better than Derek's. Both their midsections are partially hidden here, but they both have them in tight. So this isn't a pose where you see Hadi's crazy detailed serratus come into play here. Through the shoulders up top, Derek is wider than Hadi. Derek also has a little bit more detail in his shoulder than Hadi's shoulder. Hadi's shoulders... Bueno, dice que tiene más amplitud de hombros Derek que Hadi. No la veo, no veo tal. Y luego aparte es que esta pose es la pose side chest, pose lateral de pecho, en la que se busca el observar el contorno, la definición, la musculatura que tenemos de perfil, no es una pose de frente. Así que pedirle a un atleta una pose de lado, de side, que nos muestre su anchura, no me parece tampoco demasiado coherente. Por eso se llaman side chest, una pose de perfil de pecho. De hecho, si no vamos a los puristas de esta pose, y ya no lo defendía, esta pose se realiza completamente de perfil, lo que hace es sacarse la caja torácica para que se vea el pecho, ¿no? Entonces, bajo los cánones y criterios puros del culturismo, esta pose tan ladeada, tan de frente a los jueces, no estaría bien realizada, pero bueno. Not striated. They are not striated and show the same detail as his chest or his abdomen does. Hadi's arms and shoulders flow, and the details in them are, in my opinion, not as good as Derek's in this pose. Then we go down to the lower body. En absoluto coincido con esto. Creo que el detalle muscular de los hombros, solamente hay que tener un cierto grado de capacidad óptica. Creo que los cortes musculares en pectorales, hombros y brazos de Hadi son bastante más prominentes que la separación del brazo y demás que los de Derek. And Derek's side leg is a good bit better than Hadi's side leg now. It is definitely bigger, and you can definitely see more details in Derek's side leg than you can... Ahí coincido que la pierna se ve mejor la de Derek que la de Hadi, pero creo que es más por el motivo, vamos, creo, no estoy convencido. Estoy convencido que es por la forma en que posa la pierna. No porque tenga mejor condición o tenga más masa muscular que él en la pierna. Hadi's. This turned from a weak pose for Derek that last year, in my opinion, I had Hadi winning this pose over Derek. This year, I thought it was clear that Derek took this pose. So as of right now, the poses are 2-1 with Derek taking the side chest this year. Next up is the... ¿Os imagináis cualquier disciplina deportiva en la que se dé ganador a un equipo o a un atleta por su mejora con respecto al año pasado?
double bicep pose. I think this is the clearest pose out of all poses that Derek wins this hands down, as he has right now by far the best back double bicep in the whole entire IFBB Pro League. What makes Derek's back double bicep so strong? As you see. Bueno, aquí dice que esta es la pose más clara, más nítida en la que Derek es superior a Hadi. Yo no lo veo tan claro, o sea, sí, veo mejor pose, y esa pose, sinceramente, con la mano al corazón, como juez, se la daría a Derek, pero no por una diferencia abismal. Creo que es algo mejor el detalle de glúteos, el detalle en femorales, la profundidad en la espalda media y baja, pero no es una pose en la que no la aguante el tipo, por así decir, Hadi a Derek. And as I've talked about earlier, he has added more to his arms and shoulders, especially from the outside, which is the part of the arm we're seeing here. We see the clear separation and the clear definition of his bicep, his tricep, and his shoulders. They flow very well into the most dense and widest back that we have in the Pro League right now. Then we move to his lower body. He has insane detail from the glutes all the way down. His hamstrings and his legs from the back not only increased in the detail that we're seeing, but they also increased in the leg width. So the amount of space that his legs take up on stage, that has increased as well. This is an extremely dominant pose here for him against Hadi. Bueno, me parece muy exagerado, cuanto menos decir que es una pose extremadamente dominante de Derek frente a Hadi. O sea, creo que podéis valorar por vosotros mismos que la cantidad de masa muscular de la espalda es bastante equivalente, está bastante equiparado el tema. Incluso el tamaño de brazos y hombros sí que quizás sea más acentuado en Hadi. El tren inferior tiene aproximadamente la misma cantidad de masa muscular, pero sí que es cierto que la condición es, vamos, de locura la que lleva Derek en el tren inferior. Now, Hadi still has a solid back double bicep. However, his back is not as deep and as dense as Derek's here. His shoulders are not showing as much detail, and his legs are not taking up as much space in leg width, and they also are not showing as much detail throughout the hamstring from the back of the leg. So this pose goes to Derek. The score is now 3 poses to 1 pose, with Derek taking this back double bicep. Next up is the back lat spread pose. We've already covered in the last pose that. Bueno, yo no soy juez de la NPC, pero ese 3-1 que él ha dado a favor de Derek, yo lo haría a la inversa. Para mí van 3-1 a favor de Hadi. Vamos a ver la expansión dorsal. Lower body and legs in the pose. Derek is ahead of Hadi for the reasons I stated with detail and width. Now, bueno, aquí la diferencia no es tanta, la amplitud de los dos es muy similar, pero sí que mi valoración yo se la seguiría dando a la zona de los trapecios. Si os fijáis, es bastante más pronunciada, quizás también por la forma de posar, ¿no? Pero se ve mejor la región superior de la espalda, trapecio superior, medio y demás en Hadi que en Derek. El tren inferior sigue siendo brutal la diferencia en cuanto a calidad y a separación a favor de Derek, pero bueno, es una pose que está más reñida, por así decir, que la doble bíceps. Aún así, incluso con ese factor de los trapecios, yo se la seguiría dando a Derek, con lo cual iríamos 3-2. When you look at the back here, Derek's back lat spread is still a very strong pose for him. Again, he is very wide, and you can see a lot of depth and density to his back in the details when he is hitting the lat spread. All of it comes down into a nice small waist. His rear delts flow nicely right into his back. Everything about this pose is very strong. Justamente ha resaltado los deltoides posteriores, y creo que aquí sí que, como he dicho, la zona superior de la espalda, deltoide posterior, romboides, trapecios, es bastante mejor en Hadi que en Derek. Vamos, creo que cualquiera puede verlo. He also has a very strong back lat spread. Now, Hadi shows great width when he hits. Vamos a la siguiente pose, para no hacer el vídeo muy largo. 4 poses, Hadi 1 pose, with Derek taking the back lat spread. Bueno, next up is the side 3-2. tricep pose. We're looking for the width from shoulder to shoulder. We're still looking at the chest thickness. We're looking at a nice tight waist, the details through the abs. We're looking at the arm, the shoulder. Obviously, we want to see the tricep, you know, how big and how defined your tricep is. Then, after we get below the waist, we're looking at the side. Bueno, otra cosa hay que tener en cuenta, que
no sé si de forma intencionada o no, pero bueno, están parando el vídeo. Si os fijáis aquí, Hadi está en una posición que no está acabando la pose, no ha acabado todavía de apretar la pose, y Derek sí que ha acabado su pose, ¿no? Entonces, no sé, me parece que valorar o el dar su criterio de la competición basado en una imagen congelada de un vídeo, no dejar que el vídeo vaya fluyendo, pues bueno, no creo que sea lo más acertado, ¿no? Creo que aquí está diciendo los factores a favor y en contra de uno y otro, basándose en la congelación de la imagen. En esta pose, yo las fotos que he visto, para mí era claramente superior por intercostales, por dureza, por calidad en el pecho, por calidad en la separación del brazo y el tríceps. El tren inferior creo que sí que Hadi debería cambiar un poquito la forma de posarlo y meter un poquito más la rodilla hacia adentro, lo que le daría más comba en el femoral y un poquito más agachado, como lo hace Derek, que luce mucho mejor la pierna. Again. So in the side tricep pose, this is a very close pose. Some can argue this might be the most important pose between these two and how different judges looked at the show. So here from the side tricep, when you look at width from shoulder to shoulder, Derek is... Otra vez, creo que es un error, un craso error valorar una side triceps, una pose lateral de tríceps, valorando la anchura de hombro a hombro. O sea, esta pose bien ejecutada, siendo puristas bajo los cánones de las poses del culturismo, se ha de realizar de lado. Better than Hadi. Now, again, you can see the new tissue Derek added to his chest here. He has chest thick. Hostia, ya es un poco cansino, ¿no? Con el tema, ¿no? La mejora del año pasado de Derek con respecto a este año. Vuelvo a decir, es el físico de ese día confrontado con el resto de atletas, no con el Derek del año pasado. Here. Just as much thickness as Hadi does, however, Hadi has more striations and details through the chest. Now, when you look at the waist... Bueno, dice en el pecho, en la cintura, los serratos son ampliamente serratos, oblicuos. El detalle que lleva el corte del hombro, fijaros, la separación del hombro con el brazo es bastante superior en Hadi que en Derek. También es un atleta, lógicamente, bastante más mayor, bastante más hecho, con un músculo más de burro viejo, y eso obviamente se nota, ¿no? Que la madurez muscular está ahí. They both flow into a nice tight waist. However, Hadi has details throughout his serratus and abs that are more detailed than Derek's. However, you can see Derek's abs very clearly here as well. Now, when you move into the arm and the shoulder part of the pose, Derek has a better flow from his shoulders to his arms and bigger triceps. No coincido en absoluto con eso. Creo que el flow, ese que dice entre los hombros y brazos de Derek, es más acentuado en Hadi. And arms than Hadi does in this pose. Then we go into the lower body, and Derek's side leg is a good bit bigger and more detailed, like I covered before in the side chest. That is better than Hadi's side leg. So when you take everything into account here and look at how we look at this overall pose, Derek wins the side tricep because he is superior in more phases of this pose than Hadi. Para nada de acuerdo, creo que esta pose es bastante, de las quizás más contundentes, la que es mejor Hadi que Derek, así que no coincido para nada. Aquí iríamos 4-2. Hadi has more detail to his chest and more detail through his abdomen, but when it comes to the width through the top in this pose, igual estás otra vez valorando la anchura de hombros en una pose lateral. The arm definition and size and the side leg, Derek takes all those facets. Para eso están las poses de frente y las poses de lado, las poses laterales. La valoración de la anchura clavicular y de la anchura o la V-taper que tiene un atleta, para eso están las poses de expansión dorsal y doble bíceps de frente. So for me, Derek edges out this pose and puts the score now at 5 poses to 1 pose. Derek is leading. Next up is the ab and thigh pose. So in this pose, we're looking from their hands all the way down to their feet, right? So Hadi does the hands overhead, normal ab and thigh pose.
He can pull off all three variations, but this was the one he was hitting the most in the comparisons. In this pose, his arms flow nicely down into nice flaring lats that show a nice V taper into the deepest and most detailed core in the entire IFBB Pro League. That makes this pose extremely, extremely strong for Hadi. Again, his legs are still solid, and when you compare that to Derek, Derek was hitting most of the time a vacuum pose here. Now, he hit the abs flexed a couple different times, but not for too long, and was really pulling the vacuum pose. Now, he's pulling the vacuum pose because he is playing to his strengths, right? When he pulls the vacuum pose, again, he's showing off his taper. He is flaring lats down to a nice small weight. Bueno, una vez más, si nos vamos a cómo se realiza esta pose, su nombre lo indica, abdominales y piernas. O sea, lo que se busca aquí se debería valorar la dureza, definición, muscularidad del abdomen y de la pierna. Me parece bastante desacertado valorarla en si un atleta es capaz o no es capaz de hacer el vacío abdominal. No es una pose de vacío abdominal, es una pose de abdominales y pierna. He's pulling his abs up because when he was crunching them down, it was making his waist look wider. And then he made all the improvements that we had previously talked about through his quads. However, your eyes are directly drawn right to Hadi in this pose, even with Derek making this improvement with hitting the vacuum pose, which he tried to hit last year and didn't do it that well. He hit it way, way better this year to make it a way better pose for him. However, next to Hadi, it's still not nearly strong enough as he has right now the strongest and most detailed ab and thigh pose in the IFBB Pro League. So Hadi takes this pose, and it is now 5-2 going into the last. No, coincido. Ahí se la da a Hadi, creo que de forma bastante acertada. Pose. And lastly, we have the most muscular pose. Again, this is a very, very strong pose for Hadi. Bueno, creo que la diferencia es abismal, ¿eh? De dureza, de músculo hecho, de definición. No sé qué va a decir Tyler, pero creo que aquí no hay color. I think actually the way he hits this pose really helps him as well, as it contributes to making his arms and shoulders look bigger. Also, it contributes to making him look wider from shoulder to shoulder across top, because he hits it with his knuckles like this instead of having his hands clasped. Then obviously he shows off his crazy striated chest, his insane core, and then flowing down. No creo que la dureza que él dice que se le ve a Hadi en esta pose se deba a que realiza la pose con los nudillos uno contra otro en lugar de agarrarse las manos. Me parece algo bastante absurdo. O sea, la muscularidad se vería exactamente igual si la posición de las manos fuera diferente. Es un tema de muscularidad, de calidad y de definición, no de cómo posicionan las manos. His lower body, again, I've already addressed that even with a slight imbalance, he still has strong legs. Even if they are a little bit smaller than Derek's, in this pose, everything else is so strong. And he even actually in this pose makes himself look wider than Derek, which is very hard to do. Now, Derek improved this pose a lot from last year. Again, as I've said before, he brought his arms and his shoulders up. He brought his chest up and he brought his legs up. You can still see his abs through this pose. So you're seeing defined abs this year, which you did not see last year. You're seeing thickness to the chest, but it is not striated or as densely muscled as Hadi's yet in this pose. Hadi's striations are crazy. Derek's muscle, as you can see, is new muscle, and it just doesn't have those striations to it yet. Also, with Derek hitting it with his hands clasped, you can see he does not look as wide as Hadi in this pose. So, for all of these reasons, it is such a... Que no se ve tan amplio como a Hadi, que además creo que precisamente si algo tiene Derek superior a Hadi en esta pose es quizá la anchura clavicular, única y exclusivamente, levemente, pero sí. No creo que el factor de tener las manos agarradas sea lo que le reste la muscularidad y la dureza. Creo que simplemente no la tiene porque su músculo es menos hecho que el de Hadi, sin más. Strong pose for Hadi. The Hadi still takes it. This makes the score 5 poses to Derek, 3 poses to Hadi. So, obviously, Derek wins all the mandatory poses from what I saw, 5-3.
this would give him the edge this year to win the title. Now, as all of you saw, not all the judges agreed. This was a very, very close show. Now, last year, I had Haughty winning 5 poses to 3 poses, and the 2 poses that flipped for me from last year to this year were the 2 side poses. The side chest especially flipped completely, which was a surprise, and the side tricep pose, which was a close pose for sure. There's no doubt about it. The side tricep was a close pose, but I gave that pose to Derek this year. Now that we covered what a close show was between the top 2, I'll move into the rest of the top 5. In third place, we had Samson, who again has improved from show to show. Bueno, la valoración que le ha dado es su valoración, respetable, pero creo que para nada coincido con ella y bueno, pues con los factores y criterios que he aportado un poco en el vídeo, creo que pueden dar peso a el por qué pienso así y por qué siento y valoro que el ganador de ese día fue Hadi Chopin. Vamos a ver ahora los tercero, cuarto y quinto puesto. What does Samson need to do? I would say if there's one body part Samson can. Hay una cosa que personalmente a mí no me agrada demasiado en el tono de como dice. Es como un poco cacique, ¿no? El tono que utilizan para que qué es lo que el atleta necesita para moverse puestos, como, no sé, o sea, es como nosotros tenemos el tempo en el mango y los atletas bailan al son que nosotros marcamos. Creo que los atletas tienen bastante claro lo que se busca en el deporte del culturismo y los cánones y el trabajo que deben de hacer. It would be his back. Number 1, continue to try to get wider. Now he can also keep adding to the density in his back as well. As you can see, he's going up against guys that have very wide and very dense backs. So, bueno, aquí tampoco coincido para nada. Dice que tiene que trabajar su anchura. Si algo tiene Samson es que es ancho como un portaaviones. Lo que le faltaba a Samson, bajo mi punto de vista, es haber pasado un poquito más de hambre y haberse presentado en una condición un poquito más extrema, ¿vale? Creo que la estructura, la cantidad de masa muscular, también le ha jugado un poco, yo creo un poco de mala pasada, que ese músculo todavía no está hecho, ¿no? Ha ido aumentando masa muscular muy rápido y no le ha dado tiempo a que ese músculo se asiente, tenga esa dureza y ese crisp que se dice, es como luce, ¿no? No es tan apurado, no está tan acabado como el físico de un atleta que lleve un músculo más hecho, ¿no? Ha metido una cantidad ingente de masa muscular, pero no la ha acabado, por así decir. This is his number 1 focus. Everywhere else, he does not need any more size. You can even see in a lot of these poses when he's next to these guys, if he just gets more conditioned, he is going to start overtaking one or both of them in definitely some poses. So if Samson can keep improving his conditioning, which... Aquí coincido con él. Creo que lo que tiene que poner el foco es definitivamente en mejorar su condición. Por cantidad de músculo creo que es de los que más cargado de carne está. La simetría, la proporción que tiene y la planta que tiene creo que es maravillosa, ¿no? Si consigue llegar con un punto más de condición, puede ser un atleta muy peligroso. Even looking at everything right now, I would say Samson improved on it a little bit from the Arnold. However, at the Arnold, he was standing next to a little bit of a smaller version of Andrew and a little bit of a downsized version, especially in the legs, of Nick Walker. Now he was standing next to Hadi and Derek. And you look different. Yo aquí lo que le veo es simplemente eso. No le veo acabado en la musculatura, no veo la separación. Estos jamones que tiene, esta cantidad de masa muscular que tiene en los isquios, en la espalda, si la llevase remetida, si la llevase bien acabada, sería un rival muy difícil de batir. Depending on who you're standing next to, that changes everything. So against Hadi and Derek, while he has a crazy advantage in certain body parts in the size, he still needs to dial in that condition more to start taking some of these poses from these guys. He is very much dangerous and in the running going forward into next year. Actually, in general, I think there's
quite a few guys that can look at everything and say, se le ve, la pared abdominal se le ve, pero se ve que no está acabada, no está remetida. La pierna igual, o sea, se ven los cortes, pero no se ven los cortes. Entiendo de alguien que va a una condición óptima para un campeonato con Mr. Olympia. Incluso también el factor que siempre digo, que es bastante revelador de un atleta si va acabado, ¿no? Que es la cara. Y ahí, pues, a Samson se le ve que la cara. They have a chance going into the 2024 Mr. Olympia. Samson obviously being one of them. Derek and Hadi have been the top two the last 2 years. Vamos a pasar al siguiente, a ver qué nos dice. I think he probably lost a little bit of size and separation, especially in his legs. That's the number one thing he needs to work on bringing up. Leg width, right? The amount of space his legs take up in the front and in the back poses. Also, he can actually improve on the density of his back as well. He has a great back, but you want to keep improving, especially when you're going up against guys that have great backs. Now, I think Brandon can go and take some time, and hopefully with a smooth prep, he can show these improvements, because it seemed like he was on track to show them. If he's able... Bueno, creo que además Brandon tuvo algunas complicaciones de intoxicación alimenticia antes de la competición, y bueno, creo que eso hizo que no fuese su mejor día ni su mejor físico. Aquí no estaba realmente bien. A mí particularmente me gustaba más Andrew Jack, que creo que es el siguiente competidor. Sí. Aquí está. Olympia was not quite the same. He didn't have the size. Bueno, yo creo que el potencial de Andrew es increíble. Para mí, sin duda alguna, es el atleta con más potencial. La versión que presentó aquí no fue ni mucho menos tan buena como la que presentó en el Texas Pro. No iba tan definido, tan acabado, tan metido, pero la estructura, si os fijáis, si valoramos la estructura, y es algo que ellos recalcan de forma importante, es sin duda alguna la estructura más privilegiada para este deporte. In the fullness that he had there, and I would even say, because of the size and the fullness he displayed in Texas, he looked more conditioned than even he did here at this Olympia. What he needs to improve on going forward, overall leg size for sure. Specifically, he really needs to focus on bringing up the hamstrings. However, yo creo que a Andrew le pasa pues lo que le pasaba a los Flex Wheeler o a la gente que tiene un músculo pletórico muy bonito, pero en cuanto no está en una condición acertada, adecuada, no luce tan bien. Le pasaba también a Kevin LeBron, Sonrey, cuando perdían un puntito de condición, el físico perdía mucho, ¿no? Y a lo mejor otros atletas no llevando un punto tan extremo, pues lucen más, pues por ser más grandes, por el factor que sea. Pero para Andrew creo que es un requerimiento importante llevar un punto de definición óptimo, porque si no su físico no luce como debería. A little bit more detail in the hamstrings in his back poses. So también veo que Andrew algunas poses para mí no las saca todo el partido que podría. Y ejemplo es esta pose de expansión dorsal, que la realiza muy rara, y en lugar de expandirse, expansión dorsal, siento como que se encoge, como que en vez de expandirse se encoge, se hace más pequeño, ¿no? Eso también le pasa mucho al Paul Dillette. He really had an off season since he turned pro, and my personal advice and feedback to him backstage was to finally take a real off season and see what crazy improvements he can make, because he's been improving basically in 2 years without ever taking a real off season. So if he's able to increase the overall size of his legs, having deeper separation to his quads, having more magnífico físico, pero igual en estas poses creo que no le saca para nada de todo el partido que podría a su tremendo físico. Hamstring, especially from the side and the back poses, more hamstring detail from the back, and then keep working on improving the density to his back. Now, it seems like I'm saying that's a lot, but from how he's been able to show improvements over the last 2 years with really no time off, I think he can go and do all of this and show up next year and really shock everyone with how he looks. He also
was posing a little bit strange here. Ahí coincido que posaba un poquito extraño y que también creo que sin duda ahí coincido con Tyler, que es quizás la atleta con más margen de mejora y que más potencialidad tiene de mejorar. And it seemed like he was going to be on track with his posing, but he started hitting poses and his presentation was a little off as well. I just think this wasn't a complete 100% version of him. But I think even though he took 5th place this year, this guy is a title contender going into 2024 with the other 5 guys that I've mentioned. So there is no one right now that is extremely dominant over anybody else. This is really anybody's ball game going into next year. And I think all of these guys have everyone out there is really giving them credit for, because the quality is really... Bueno, ahí sí que también coincido con él. No veo un claro dominante de la línea, no, de la línea de competición me refiero. No veo a alguien que sobresalga exageradamente sobre el resto. Creo que, quitando a Brandon, que no creo que sea un contendiente serio para el año que viene, creo que los que él ha ido mostrando, tanto Samson como Andrew Jack, pueden dar la campanada. Y no olvidemos a Nick Walker, que aunque a mí no es un físico que más me agrade, la verdad que la evolución del chaval y la mejora es año tras año impepinable. Very high. And I just think it makes open men's bodybuilding so exciting moving into 2024 and beyond, that we have so many guys that we never know how they're going to show up on the day of the show, and we never know what... Bueno, ahí sí que difiero, creo que está bastante descafeinada la categoría Open. Creo que la calidad que han presentado los atletas dejaba bastante que desear en cuanto a los cánones que nos estamos acostumbrados quizás de otras eras y otras generaciones, en cuanto al acabado y el pulimiento de lo físico, ¿no? Creo que el único atleta acabado al 100%, y no al 100% porque le faltaba un poquito de condición con referente a otras versiones que ha presentado, era Hadi. Para mí el campeón era Hadi, por lo que digo, por el ser el más completo ese día, pero aún así no estaba en su mejor día, en su mejor versión, y eso nos da una idea del nivel y la calidad de los físicos que vimos en este último Mister Olympia, ¿no? Así que no creo que estemos para nada como él comparte aquí en un momento maravilloso y de rivalidad absoluta. Creo que la calidad se ha diluido y ha perdido bastante punch, y no es para nada una época dorada de las que hemos vivido en el culturismo. Creo que de hecho es la más oscura, ¿no? Se podría decir, o la menos llamativa en cuanto a muchos factores. También creo que, ya como he comentado en otros vídeos, las coreografías de poses, la forma en que se pose, la forma en que se desarrolla el campeonato, la iluminación, hay muchos factores que le están restando espectacularidad, y sería interesante, ¿no? Cuanto menos ponerle atención. Improvements they're going to make, because most of these guys are just showing improvements after improvements in their shows, where anybody can really shock the world going into 2024. So I'm just really excited for the whole entire... Bueno, él recalca la mejora que están haciendo estos atletas de año a año. Puede ser en cuanto a cantidad de masa muscular, puede ser, pero en cuanto a condición os aseguro que no. Ni en cuanto a condición, ni en cuanto a presentación, ni en cuanto a acabado, ni en cuanto a espectacularidad. Y bueno, es que incluso la forma de posar es como muy dejada, es como muy... no sé, no veo esa espectacularidad que estoy acostumbrado a ver en el Mr. Olympia. Of open men's bodybuilding, and I have a feeling, guys, that the shows are going to be really competitive next year, with a lot of guys that have been knocking on the door to qualify for the Olympia and show their improvements coming back next year, and I think it's going to be a really, really strong year. Pues ojalá que sea así, y que el año que viene se presenten todos en su máximo apogeo, en su cenit, y que tengamos un show espectacular. Bajo mi punto de vista, no veo el culturismo en ese momento, en esa época. Las comparaciones son odiosas, pero no hay que irse muy atrás. Si comparamos, o si hoy saliese en la línea de competición
no de hace mucho, pero vámonos ya a los Dennis Wolf, Sean Roden, Phil Heath, Kai Green, Dexter Jackson y demás. Creo que hay una diferencia brutalísima en cuanto a calidad de los físicos, en cuanto a cómo se mostraron esos físicos y demás. Así que ojalá que el culturismo vaya cogiendo otra vez un poquito de fuelle, que los atletas y la federación cojan un rumbo más acertado y adecuado y se trabajen y se valoren esas particularidades y esos factores que hacen a este deporte tan espectacular, tan llamativo y tan vistoso. Bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta reacción. Como digo, habrá muchísimo más de este deporte que tanto amo, de entrenamientos y de muchos factores relacionados con el mundo del fitness, la salud, del bienestar y demás. Así que nada, familia, como siempre, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal para que podamos seguir creciendo, poder hacer mucho más contenido y que esta comunidad sea cada vez más grande. Sin más, hasta el próximo vídeo. Que Dios os bendiga. Chao, chao, familia.